Gracias, Jesús, por todas las cosas. Amén. Me quedó algo que dijo Pablo, no el apóstol, sino nuestro Pablo. Pablito dijo el miércoles pasado algo muy impactante para mí, cuando estaban dando testimonio de lo que el Señor había hecho en Ecuador. Él dijo, no estoy citando las palabras justas, ¿no? Pero él dijo algo muy importante, que este terremoto que pasó, el punto más fuerte del terremoto fue ahí en el Matar, ¿no? Y ese lugar olvidado, ese lugar dueño de nadie, que estaba en narcotráfico, la trata de blanca, la prostitución, una zona portuaria hermosa pero no turística, justamente por el narcotráfico y por toda la movida de delincuencia que había en ese lugar. Fue necesario un terremoto, y fue un terremoto que trajo libertad, como en la cárcel cuando estaban Pablo y Silas y comenzaron a alabar al Señor, un terremoto que los liberó. Este fue un terremoto que liberó a ese pueblo de la esclavitud de la droga, del alcohol, de la prostitución. Y por primera vez llegó la palabra del Señor ahí con nuestros hermanos. Hay una misionera que está trabajando ahí, pero la palabra llegó a los pescadores, que era inaccesible para la misionera, a través del ministerio de nuestros hermanos que fueron a trabajar ese lugar. Así que fue impactante, porque no había ni siquiera una iglesia, ni siquiera iglesia católica, nada en ese pueblo, de 3.000 habitantes, pequeño pueblo, pero que necesita ser alcanzado por la palabra del Señor. Y quedó, podemos decir, Pablo, que quedó una iglesia establecida ahí. Amén. Quedó una iglesia establecida en ese lugar, hermano, como resultado de nuestro trabajo. Quedó una iglesia establecida con uno bautizado y todo, miren, un pescador bautizado. Qué gloria esto para el Señor, ¿verdad? Que podamos continuar trabajando de esta manera, porque ahora, por estas cosas que hace el Señor, tenemos la responsabilidad de una iglesia en Ecuador, en el Matar. No solo para orar, sino para volver. No sé, Pablo, cuándo vamos a volver, pero hay que volver. Hay que volver ahí a hacer como hacía Pablo. Pablo iba, visitaba, plantaba una iglesia, seguía, después volvía, se quedaba 2 o 3 años con la iglesia para discipular, afirmar a los que estaban. Así que algunos de ustedes se van a tener que ir a quedar un par de años allá. Y bueno, no sé, Pablo y Mari, digo, no sé cuánto lo van a planificar esto, que vayamos de nuevo. Así que bueno, damos gracias al Señor por eso. Justamente yo quiero compartir una palabra. Hoy estuvimos escuchando y viendo las maravillas que está haciendo el Señor. Una obra maravillosa. Ahí en Josué, capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántos creen en el Señor? Pero ¿cuántos creen de verdad en el Señor? ¿Creen de verdad en el Señor? Josué 3:5 dice: entonces Josué le dijo al pueblo, yo voy a leer de la NTV. Dice, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Ahí dice, y Josué dijo al pueblo, santificad, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Pero me gusta la nueva versión, la nueva traducción viviente, porque no usa una palabra tan antigua como santifíquense, sino purifíquense, dice, porque mañana el Señor hará, y le agrega un cualitativo muy importante, grandes maravillas. El Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Pensá en esto, en las grandes maravillas que el Señor puede hacer, que está haciendo, pero que puede llegar a hacer. Yo le pregunté si creían, pero ¿ustedes creen que el Señor puede hacer más todavía? Cosas que ojo no vio, ni oído yo,
son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. O sea, el Señor puede llegar a hacer algo que vos no viste todavía y que vos no escuchaste. ¿Lo puede hacer el Señor? ¿Cuál es la gran maravilla que el Señor podría hacer en tu vida o a través de tu vida? Algo grande y maravilloso. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de hacer declaraciones. Si bien Leo nos explicó muy bien hoy lo que era declarar, justamente. A veces somos muy livianos en declarar y declaramos esto, declaramos lo otro. Pero hoy yo siento que el Señor nos está llevando hacia esto, a prepararnos para algo grande, grandes maravillas el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, entre nosotros, que lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. Necesitamos ver al Señor, no ver una iglesia, una religión, un grupo de gente, sino ver al Señor. Necesitamos ver al Señor. Amén. Ver al Señor venir, hablar, manifestarse, que no quepa duda que es el Señor. Amén. Cerrá tus ojos por un momento y empezá a pensar en esta palabra. Sin ni siquiera predicar mucho, ya empezamos a orar porque la presencia del Señor está en este lugar. Y el Señor nos está diciendo, nos está hablando, nos está llamando a purificarnos, porque Él mañana mismo, a partir de ahora mismo, el Señor, Él quiere comenzar a hacer grandes maravillas entre nosotros. Él lo quiere hacer, pero es necesario que nos purifiquemos. Es necesario que nos purifiquemos, que cambiemos. Es necesario cambiar. No importa cuánto cambiaste, no importa la edad que tenés, no importa las cosas que viviste hasta ahora, no importa cómo estás, es necesario seguir cambiando, seguir tomando decisiones, seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Oh, Jesús. Decirle al Señor, yo declaro que creo en ti y creo que grandes maravillas podés hacer en mí. Creo en ti, Jesús. Declaralo con fe. Que los ojos sean abiertos, Señor. Creo en ti y que podamos ver a ti obrando en nuestras vidas, Señor. En mí.
más nosotros. Malaquías 3:3 dice: y se sentará el Señor para afinar y limpiar la plata. Se sentará, dice el Señor, para afinar y limpiar la plata, refiriéndose a su pueblo. Él quiere, hermanos, purificarnos. Él quiere que nos purifiquemos, que nos limpiemos. Amén. Una historia en cuanto a esto. Gracias, chicos. Una historia en cuanto a esto cuenta que hace un tiempo unas cuantas mujeres, se juntaban en una cierta ciudad para leer las Escrituras y convertirlas en el tema de conversación. Qué bueno, agarraban la palabra y el tema de conversación de todas estas mujeres no era la comida, no era la ropa, no era el dinero, no era la política, no era otra cosa que la palabra. Agarraban un versículo bíblico y hablaban sobre eso. Y al leer este tercer capítulo de Malaquías, leyeron: y se sentará para afinar y limpiar la plata. La opinión de una mujer que estaba ahí era que tenía la intención de mostrar la perspectiva de la influencia santificadora de la gracia de Cristo, esto de limpiar la plata, ¿no? Y luego esta mujer propuso visitar a un platero y después volver y contar lo que este platero le dijera sobre el tema. Y ella fue, y sin decirle cuál era el tema por cual ella venía a verlo, le pidió al platero que le contara el proceso para refinar la plata. Y entonces el hombre explicó extensamente cómo era el proceso de refinar la plata. Y entonces ella, impaciente y cansada de escucharlo tanto, le dice: pero señor, le pregunto, ¿se sienta usted cuando está haciendo este trabajo?
¿viste? Son muy emocionales y sus vidas son controladas por las emociones. Entonces aparece la reina del alma. ¿Saben quién es la reina del alma? Las ganas. No tengo ganas. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Pero no puedo ser hipócrita, no lo voy a hacer sin ganas. Viste que tenemos esos conceptos que no sé de dónde lo arrancamos, de dónde lo sacamos, pero que no son para nada bíblicos ni para nada de Dios. Por eso cuando Leo preguntaba cuánto yo iba a hablar esto, y Leo estaba diciendo, ¿quién tiene ganas de alabar? ¿Viste? Y está bien, él lo explicó muy bien después. No es por ganas, sino por amor y por obediencia. Y el amor no se maneja por las emociones. ¿Viste? Suena hasta incoherente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el amor no se maneja por las emociones. En el amor hay emociones, por supuesto nos sentimos a veces enamorados o nos sentimos con una persona afín, nos sentimos como decía Débora hoy, yo la veo a Moni como mi mamá, podría ser tu hermana mayor. No, Moni, no, porque es una mamá muy joven. ¿Viste? Hay un amor fraternal, ¿viste? Que sí que se siente, uno lo siente. Pero ¿y qué hacemos con lo que no sentimos? Y Dios nos dice amá. ¿Ven? No es por las emociones. El alma muchas veces nos maneja. Pero el rey David manejaba y controlaba su alma y le decía, alma mía, ponete en regla. Porque el alma seguía, ¿viste? se va al pasto, como se desbarranca, ¿viste? Patina y anda de acá para allá, y si fuera por las emociones hoy estaríamos allá, mañana estamos más abajo, hoy seríamos algo, mañana seríamos otra cosa, porque el alma nos quiere manejar la vida. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y creer en la palabra del Señor y decirle al alma, que es el asiento de los sentimientos y las emociones, ¿quién maneja la vida acá? Es el Señor, no vos. Por eso David le dijo, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí si todavía he de alabar a Dios? ¿Ven? No es emocional la alabanza, la adoración, la obediencia, el servicio. No es emocional. Aparece también el Espíritu. El Espíritu con minúscula, no el Espíritu Santo, sino el Espíritu que recibimos cuando aceptamos a Cristo. Nos devolvió la vida espiritual el Señor. Por eso dice, antes estábamos muertos en nuestro delito de pecado y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Por el Espíritu que sopló en nosotros aliento de vida. Y ahora tengo vida espiritual. Antes no entendía nada, como decía, la estoy usando a Débora ahí, ¿no? Antes no entendía nada, ahora empecé a entender, empecé a ver. ¿Por qué? Porque tenés espíritu, tenés vida espiritual. El Espíritu conectado con el Espíritu Santo son los que te dan testimonio de quién sos y de qué tenés que hacer, no las emociones. Las emociones son una parte importante de nuestra vida, pero no son las que manejan nuestra vida. El alma no, hermano. El alma no tiene que manejar. Porque el alma está siempre borracha. ¿A un borracho le darías que te maneje el auto? Bueno, vos considerás que el alma... Esto es hasta herético lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, eso, ¿no? El alma siempre como que está plegada, ¿viste? Por un lado o por el otro, ¿viste? Emocionalmente somos un desastre. Entonces tiene que haber algo que nos direccione, que es el espíritu. Amén. Y por el otro lado aparece el cuerpo. Que el cuerpo no es la carne. ¿Viste? Como decimos a veces, que la carne no te maneje, que la carne no sea la que controle tu vida. La carne se refiere a todo el sistema completo andando según los parámetros del mundo y no según los parámetros de Dios. ¿Ok? El cuerpo es la parte física de nuestro ser que también quiere manejar la cosa. Entonces aparecemos ahí, estoy cansado. ¿Cuándo están cansados? ¿Viste? Empiezan los dolores, el malestar, la enfermedad, y el cuerpo se ve afectado, entonces afecta todo lo demás. Pero ¿quién va a decidir? ¿El cuerpo? ¿El alma? Porque cuando el cuerpo está mal y el alma se ve afectada, el espíritu se ve disminuido.
Pero ahí se tiene que levantar el espíritu nuestro, fortalecido en el espíritu del Señor, a tomar el control de la vida. Porque si no, tu vida va a ir de acá para allá. Amén. Los deseos de la carne son las necesidades que muchas veces manifiesta nuestro cuerpo. Hambre, sed, sexo, descanso, placer, bienestar. Y vamos corriendo detrás de esas cosas muchas veces. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo demanda. Pero el Señor nos enseñó que el cuerpo no es para nosotros, sino es para Él. Es para servirlo a Él. Entonces, ¿qué tenemos que purificar? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y de qué nos tenemos que purificar? Hay cosas que contaminan el alma, hay cosas que contaminan el cuerpo y hay cosas que contaminan el espíritu. Y de esas cosas nos tenemos que purificar. Ahí en Mateo 7:20 dice, de la Nueva Versión Internacional también, mi querido amigo y hermano Rodrigo, que estás en la radio los viernes, muy buena el programa ahí con Claudia, con Nahue, con Facu. Los viernes a las 7 de la tarde están ahí en la 95.1, que es Radio Boomerang. Estoy pasando el chivo, después me pasás En Marcos 7:20 dice, de la Nueva Versión Internacional, luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, ¿está así ahí? Sí, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Acá encontramos un combo, el alma y el cuerpo trabajando juntas. Amén. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre. Entonces vamos a verlo esto desde la moral, ¿sí? Y vemos ahí en la palabra que habla de, empieza con malos pensamientos. ¿Y cómo salen los malos pensamientos? ¿Cómo salen? En forma de globito así. ¿Cómo salen? Por la boca, claro. Entonces cuando vos estás pensando mal de algo o de alguien, tenés muchas ganas de decirlo, ¿o no? Entonces, hermano, yo te digo, voy a ser breve y conciso. Yo te digo, si vos estuviste pensando mal de alguien y lo dijiste a otro, te contaminaste el alma y el cuerpo. Te contaminaste vos mismo por hablar mal de alguien. Estuviste chusmeando, hablando mal, criticando, descalificando. Podés tener razón, podés tener razón. Es decir, fulano es un sinvergüenza. Y acá entramos todos. Porque todos en algún momento hablamos de alguien, ¿o no? Hoy mismo estuviste hablando de alguien. Ah, viste, te descubrí. Estuviste hablando de alguien. Y no todo lo que dijiste fue bueno. Ah, vos te quedaste pensando, diciendo, no, hoy domingo yo estuve cantando alabanza, pero ayer sí. Y si no fue ayer, falta de ayer. En algún momento de alguien estuviste hablando mal. O estuviste por ahí no con saña, enojo, resentimiento, rencor, ¿viste? No así. Pero por ahí porque el otro verdaderamente se merece que hablen mal de él. ¿Viste? Porque no. ¿Viste? Y bueno, ¿qué crees que haga? Me da letra. Yo quiero evitar hablar mal, pero esta persona es tan para atrás, ¿viste? Tan desastre que me da para hablar. Le digo, che, ¿viste, fulano? Es un desastre. Y entramos a bajar la caña, a dar con un caño, y entramos a ponernos mal entre nosotros, porque nos contaminamos. Cuando vos hablas mal, ya lo sabés, te contaminás. Vos y a los que están escuchándote.
Qué lindo. ¿Cuándo estuvieron contaminando? Estuviste contaminando, ¿verdad? ¿O no? Confesar. Yo lo confieso, hermanos. Yo lo confieso para que... Y quiero que ustedes lo confiesen para no sentirme tan culpable. No, pero de ninguno de ustedes. Hermanos, si hablamos mal, pensamos mal, si actuamos mal, estamos contaminándonos nosotros, estamos contaminando el alma y el espíritu, y el Señor quiere que nos purifiquemos. Deja de hablar mal, deja de criticar, deja de quejarte, deja de especular sobre lo que los demás están haciendo, porque a veces especulamos sobre lo que los demás están pensando, haciendo, diciendo, por ahí, por las cosas que hacen o dicen, o si postean algo en el Facebook dicen, ah, lo habrá puesto por mí, sí, porque puso eso justo, que es justo, ¿no? Deja de pensar mal, deja de estar sospechando. No andes detrás de esas cosas, porque eso te contamina el alma, te amarga, crea raíces de amargura. Amén. Si lo puso por vos, ¿y qué? Vos sos el único que da permiso para que las cosas le afecten o no, para que las cosas te contaminen o no. No te contamines. Porque ¿sabés lo que haces cuando ves una publicación que de repente puede ser para vos? Te metés en el muro de la otra persona para ver qué más publicó. A ver si hay alguna cosa que se me haya escapado y haya publicado por mí. Soy tan importante. Hermanos, liberémonos de esas cosas, saquémoslas, purifiquémonos. Amén. Purifiquemos nuestra alma y nuestro cuerpo de esta contaminación. Y todo lo demás, ya lo saben ustedes. No me voy a extender, pero ustedes ya lo saben. La inmoralidad sexual, mirar, pensar, tocar y todo lo demás que no corresponde. Acá dice los homicidios. Pero ¿se acuerdan? Jesús puso a nivel de homicidio el enojo. ¿Está enojado con alguien? Y bueno, pero ¿cómo no voy a estar enojado? Si mirá lo que me hizo, mirá lo que me dijo. ¿Está enojado con alguien? Homicidio. Purifiquémonos. Salgamos de ahí. No busquemos justificativos o razonamientos que nos mantengan en una impureza total, que nos contamina el alma y el cuerpo y contamina a todos los demás. Por eso Pablo decía, vuestras reuniones de oración. Viste, cada vez que se reúnen empiezan a chusmear, a hablar de fulano, de sultano, para orar. Decir que estamos en la época de la gracia y no cae fuego consumidor, si no, varias de nuestras reuniones hubieran sido exterminadas por el Señor, ¿no? Liberémonos de todo eso. Liberémonos de, ahí dice, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y nos contaminan a nosotros y a los demás. No permitamos que eso esté en nosotros, purifiquémonos. Dice el Señor, purifíquense. El Señor quiere hacer grandes maravillas, pero ¿qué lo impide hacerlo? Todas estas cosas que están en nosotros y que estamos detrás de estas cosas y no estamos detrás del Señor, estamos detrás de a ver a quién le agrado, a quién no le agrado, a quién le gusta, a quién no le gusta, si me enojé, no me enojé, si dijo o no dijo, y estamos metidos ahí en un mar de problemas y de dichos y dimes y diretes, y salgamos de ahí, salgamos de la inmoralidad sexual, hermanos, no, y de todo aquello que nos contamina. Ahí habla de la arrogancia, la envidia, habla de la codicia, del querer tener y tener. Habla de los robos. Dejemos de robar. ¿A quién le estaré hablando? Lo que contamina el espíritu es la religiosidad y el legalismo. 2 Corintios 3:12 dice, así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo.
Sin embargo, la mente de ellos se embotó, fíjense, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Un velo religioso. Dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, dice la Reina Valera, que se convierte al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Por qué leo esta palabra? Porque había una diferencia entre aquellos que eran religiosos y los que eran creyentes. Los religiosos solamente se pueden agarrar de la ley, se pueden agarrar de la historia, se pueden agarrar de la tradición, de las costumbres, de lo que es religiosidad. No, pero ¿cómo? Si nosotros siempre hicimos así y ahora vamos a cambiar, no. Esto no le debe agradar al Señor. Porque tenemos que ser como siempre fuimos, porque si no dejaríamos de ser. ¿Y si el Señor nos quiere cambiar? No, pero la religión dice que no. ¿Se dan cuenta? Somos religiosos porque venimos, por ejemplo, todos los domingos religiosamente. Algunos. No son tan religiosos. Pero tenemos cosas de la religión y está bien, no digo que está mal. El problema es cuando la religiosidad maneja nuestra vida. Y somos contaminados en el espíritu, que es el espíritu que nos dio el Señor cuando lo aceptamos, ¿entienden? Es la vida espiritual que yo tengo, se ve contaminada por la tradición, por las costumbres, por las formas, por las estructuras, que nos enviciamos con eso creyendo que por esas cosas somos espirituales, o tenemos la verdad y defendemos, en vez de defender, si hay algo que defender, en vez de defender el Evangelio del Señor, la palabra, estamos defendiendo una religión, estructuras, historia, tradición. Y el Señor fue contra todo eso para liberar a la gente de la religiosidad, para que tengan una verdadera experiencia con el Señor. A veces nos quedamos conformes con la religión, porque la religión es cómoda. Vos haces ciertas cosas y está bien. Si yo te digo, hermano, mira, por esto que vos hiciste tenés que ayunar todos los miércoles durante 3 meses, vos te vas contento y feliz. Pero yo te digo, mira, tenés que entregarte más al Señor para que el Señor transforme tu vida desde lo más profundo y arranque de las raíces de tu vida y cambie la estructura de tu vida, de pensar, de sentir. Y vos decís, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que quiere? Decime a ver qué tengo que hacer. ¿Tengo que leer más la Biblia? ¿Tengo que orar más? ¿Tengo que servir mejor? Decime a ver qué tengo que hacer para que mi vida cambie, porque no quiero vivir más así. No, te estoy diciendo que tenés que realmente entregarte así. Ya me entregué, pastor, ya me entregué. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ayunar. Por ahí tengo que hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Jesús, 40 días. Religión, religiosidad. ¿Se entiende? Nos contamina el espíritu. Las tradiciones, las costumbres, la historia. Y entramos ahí en la otra cosa que contamina el espíritu, y es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Andar por la ley. Andar por la ley, ¿qué es? Y hacer todo para que nadie me tenga nada que decir. No sé, yo cumplo todo. A mí que me dicen, yo diezmo, ofrendo, voy a los cultos, pero tu corazón no fue transformado, tu vida no fue cambiada. Entonces no tenés por dónde agarrarlo. Yo sigo al Señor, ofrendo, diezmo, hago todas las cosas bien, todas las cosas bien. Legalmente estoy en condiciones, pero espiritualmente te estás muriendo. Porque tu vida no depende del Señor, sino de la ley. Pero no lo ves, porque tenés un velo puesto en el corazón y no lo podés ver. Pero ¿saben qué?
Hay un síntoma del legalista que nos puede ayudar a descubrir si somos legalistas o no. ¿Quieren que se los diga? ¿Cuál es el síntoma para saber si sos legalista o no? ¿Lo querés saber o no lo querés saber? No me dijeron nada. ¿Sí? Ah, qué chusma que sos. Qué va. Es simple. Cuando pensás, escuchás o hablás de legalismo, el síntoma, ¿sabes cuál es? Que seguramente el legalista está pensando en otro. Entonces ahí ya entraste en el legalismo vos. Si vos pensás, sí, fulano de tal es legalista, entonces eso significa que vos sos legalista y no te querés acercar. No lo ves, porque tenés el velo en el corazón. ¿Cómo nos purificamos, hermano? Para terminar. Primero, ¿cómo nos purificamos? Enfocados. ¿Enfocados en qué? Dice 1 Juan 3:2. Queridos hermanos de la NBI, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Cuando vos tenés la esperanza puesta en Cristo, te purificás. ¿Dónde tiene que estar tu esperanza? En Cristo. No en ninguna otra situación que cambie, en la familia, la economía, el trabajo, sino en Cristo. La segunda cosa que nos purifica es la comunión. 1 Juan 1:7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia, nos purifica? La sangre de Cristo. Pero ¿cuándo opera la sangre de Cristo? Cuando hay comunión, no cuando hay distancia, no cuando hay corte de rostro, no cuando hay enemistad, no cuando hay emancipación del cuerpo. Yo vivo mi vida espiritual sin tener relación con toda esta gente porque me contamina. No, al contrario, al tener comunión, la sangre de Jesucristo nos purifica. Wow. La tercera y última cosa que nos purifica es la obediencia. Dice 1 Pedro 1:22, esta de la Reina Valera. Así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. ¿Qué nos purifica entonces? La obediencia. No es el razonamiento, no es quien tiene razón, no es la justicia, la obediencia. ¿Qué nos purifica? La obediencia. Sujetarse al Señor, sujetarse a las autoridades, sujetarse a la palabra. La obediencia purifica, limpia a la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, en conclusión, ¿por qué tenemos que purificarnos? Porque el Señor quiere hacer. Quiere hacer y lo va a hacer. Esto no es un llamado para algunos. Yo no voy a hacer un llamado al frente. Ahora vamos a pedir que pasen al frente, pero vamos a orar para que el Señor comience a hacer grandes maravillas. Eso es lo que vamos a orar. No voy a hacer un llamado al frente para que pasen a ver quiénes quieren purificarse. Porque esto no es para alguien, es para todos nosotros. El Señor nos está mandando y nos está ordenando, y todos debemos purificarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén. Porque es un mandato del Señor. Vos me podés decir, no, yo estoy bien, pastor, yo estoy en el alma, el espíritu y el cuerpo, estoy fantástico, estoy 10 puntos. Y si ahí necesitas purificarte porque estás mintiendo. Entonces necesitamos purificarnos. Hay algo que debemos saber, y es que en este tiempo, esto no es una palabra que yo intenté para compartir con ustedes porque tengo que predicar todos los domingos y algo tengo que decir.
Esta es palabra de Dios y es para este tiempo. El Señor quiere hacer grandes maravillas, el Señor quiere obrar. ¿Queremos ver al Señor? Purifiquémonos. ¿Querés ver al Señor en tu vida? ¿Querés ver al Señor en tu matrimonio? ¿Querés ver al Señor en tu economía? ¿Querés ver al Señor en la iglesia? ¿Querés ver al Señor en la sociedad, en el mundo que está perdiendo? ¿Querés ver al Señor? Purificate, purifiquémonos. Porque el Señor quiere hacer grandes maravillas. Y lo que el Señor quiere hacer son nada más ni nada menos que grandes maravillas. Queremos ver al Señor. Lo enseñó Leo hoy. Qué bien que me vino esto, Leo. Declaremos. Vamos a ver al Señor en medio nuestro. Y para eso nos vamos a purificar. Amén. No pensés como un legalista en quién se tendría que purificar acá, porque así viene el Señor. Porque yo estoy esperando al Señor y yo estoy bien y estoy en santidad y por culpa de todo esto el Señor no viene a manifestarse en medio nuestro. A ver quién se tiene que purificar. No pienses como legalista. Pensá humildemente, humillado delante del Señor. Señor, yo soy el primero que me tengo que purificar. Yo soy el primero que me tengo que purificar. Como Pablo dijo, el primero de todos los pecadores. ¿Viste? No estés ahí delante del Señor con un corazón duro y cerrado. Purifiquémonos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Hermanos, cerrá tus ojos y escuchame lo que quiero decir. Porque esto es verdad y es una necesidad urgente. Debemos tomar una decisión. Escuchame lo que digo. Debemos tomar una decisión profunda y real de arrepentimiento y soltar todas las cosas a las que estamos agarrados y aferrarnos a Cristo y a su palabra para poder ver al Señor. Debemos tomar una decisión profunda y real de arrepentimiento y soltar todas las cosas. Soltá, mi hermano, ahora todas las cosas. Si hay algo que tenemos que declarar es que no estamos en control de nada. No estamos en control de nada. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Busca del Señor ahora. Busca del Señor. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu se han contaminado y tienen que ser limpiados. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, de toda contaminación. Yo no lo mencioné, pero también las cosas del mundo nos contaminan. Ideas, pensamientos, formas, costumbres. La cultura nos contamina. Pero salgamos de ahí, tomamos esta decisión en esta noche, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. El Señor nos manda a nosotros a purificarnos. Por eso es una decisión nuestra. El Señor ya derramó su sangre para que nos limpiemos. Y la sangre de Cristo es suficiente para ser limpios. No necesitas una reunión, un culto, un retiro especial, o una palabra, o un ángel, o una manifestación. La sangre de Cristo ya fue derramada y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda contaminación, del alma y del espíritu, del cuerpo. La mente, el corazón tienen que ser purificados ahora. Que salgan de nuestra vida los malos pensamientos,
sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la mentira, la arrogancia, la necedad, que salgan ahora de nuestra vida. Hermano, si identificas algo que está contaminando tu vida, sacalo. Si estás enojado con alguien, si estás mal con algo, si estás hablando mal, quejándote, está contaminando tu alma, tu cuerpo, tu vida, eso. Sacalo ahora de tu corazón, de tu mente, de los pensamientos, de los sentimientos. Sacalo ahora en el nombre de Jesús. Renuncia a eso, soltalo. Se toca, Padre, ahora. Y trae libertad, Señor, a tu pueblo. Purifícanos. Limpiar tu alma y tu corazón de toda religiosidad y todo legalismo. No te ampares en la ley, en los mandamientos, en la legalidad de las palabras y las cosas, las costumbres, la tradición, los hábitos. Limpiate de todo eso. No te acomodes ahí, porque no es donde Dios quiere que estés. Purificanos, Señor. Tomamos la decisión. Tomamos la decisión, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Toma la decisión, hermano. Toma la decisión ahora, en el nombre de Jesús. Que se venga abajo el dique que retiene al Espíritu, al Señor, que retiene la obra del Señor. Que se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Se ha quitado toda limitación que impide que el Señor se manifieste, que el Señor venga, que el Señor haga la obra que quiere hacer. Que se ha quitado todo ahora, Señor. Que todo se venga abajo y que todo, Señor, se destruya. Todo aquello que impide que vos te manifiestes, que vos vengas, que vos hagas grandes maravillas entre nosotros, se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma autoridad, mi hermano, y